Morena. 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 Raza de bronce de piel morena, pueblo de México en general. Vamos unidos a la faena por la regeneración total. Para lograrlo se necesita no más tu credencial de elector. Yo creo que el grupo que domina el país ha actuado como una verdadera mafia. Se sienten los dueños de México, todopoderosos. Ellos son responsables de la actual tragedia nacional. Yo sostengo que son 30 los que forman parte de este supremo poder oligárquico, que es el que manda en el país. El término mafia no debemos entenderlo como un insulto, es un término pues, que describe la realidad. Se han vinculado intereses políticos del PRI y del PAN con estos empresarios. El poder económico ha logrado controlar al poder político a grado tal que pues los frutos del esfuerzo colectivo se los llevan unos pocos, que ya sabemos son los que tienen monopolios, que no pagan impuestos. Esa mafia se creó en el sexenio de Carlos Salinas. Un orden económico y una clase económicamente dominante dentro de este orden, que son los empresarios, no en general, porque hay empresarios que arriesgan su dinero, que hacen un trabajo productivo, sino a un sector en particular. Esta oligarquía que no solo gobierna, sino que también especula con la renta, que especula con la depredación del medio ambiente y con la sobreexplotación del trabajador. Un proceso de destrucción de una parte de lo que fue la industria nacional, en el sector metalúrgico, en ferrocarriles, en bancos, en vías aéreas. Privatizaciones, de entrega de empresas del Estado al sector privado, de concesiones de todo tipo, incluso concesiones sobre los recursos naturales del país. Lo que están haciendo las mineras a cielo abierto, que lo único que le dejan al país es devastación ambiental. Países como Canadá, muy enriquecidos, a costa de la pobreza de nuestros pueblos, a costa de nuestras vidas. A ellos no les interesa nuestras vidas. A ellos les interesa nada más el oro. Lo vemos como una nueva conquista contra nuestro país. Alrededor del 40% con cifras de la Camimex, el país está concesionado y buscan obtener el 70% del territorio nacional. Tenemos muchas riquezas en todo el país, pero desgraciadamente la derecha, la oligarquía, no permite pues, que esa riqueza llegue a toda la población. ¿Cuáles han sido sus fines? Implantar un modelo económico neoliberal, impedir por todos los medios que la izquierda llegue a la presidencia de la República, impedir cambios institucionales o legales que limiten el poder de los poderes mediáticos y económicos en México. Es claro que el fraude electoral de 2006 se hizo para perpetuar el modelo neoliberal. El retorno del PRI puede resultar verdaderamente trágico. Regresan con 12 años de no haberle podido meter el diente a las arcas del poder y van a querer comérselo todos. Es la horda de los 40 ladrones de Alibaba, pero potenciados a la mexicana. El PRI, pues es el que creó esta oligarquía y este sistema de gobierno que el PAN realmente solo le ha dado continuidad. ¿Cómo podemos hacer que haya un gobierno que sirva para la gente? Organizándonos. Cuando se promueve una iniciativa de organización como Morena, no te encuentras con individuos, te encuentras con familias, te encuentras con barrios, te encuentras con pueblos, te encuentras con ejidos, te encuentras con escuelas. Es decir, la gente está de algún modo organizada en este país. Hay que hacer de esta organización una organización capaz de no solo preservar la colonia, el barrio, el pueblo, la fábrica, la escuela, sino de cambiar al país. Y esto es un movimiento mayor. ¿Cuál es la palanca, pues, para el cambio? Y el descubrir que la palanca es una reserva moral, es una capacidad
de confiar en nosotros mismos, de apoyarnos en nuestra propia historia, en nuestra propia experiencia, en nuestra propia identidad. Lo que no hagamos por nosotros y desde nuestras raíces no lo hará nadie, no hay recetas y en última instancia es nuestra historia la que nos puede inspirar. Por eso es nuestra lucha. Considero que hace falta establecer en México una verdadera democracia, cortar de tajo el saqueo, la corrupción, que haya patria para todos los mexicanos, patria para los humillados, patria para el pobre, que haya un gobierno del pueblo, para el pueblo, que distribuya con justicia las riquezas de la nación y que mejore las condiciones de vida, las condiciones de trabajo, que se recupere la tranquilidad y la felicidad de nuestro pueblo. México no puede ser país de unos cuantos. México es de todos. Casi todos los mexicanos sabemos e inclusive coincidimos de que las cosas no marchan bien en el país, pero no todos alcanzamos a comprender cómo fue que caímos en esta decadencia, en esta degradación. ¿Por qué esta crisis económica, de bienestar social, esta crisis política, esta crisis sobre todo de inseguridad, de violencia, la pérdida de valores espirituales, morales, culturales? Nosotros sostenemos que esta tragedia nacional se originó a partir de que un grupo, una minoría rapaz, se adueñó prácticamente del país. Este grupo, desde 1983, desde hace 28 años, impuso una política llamada neoliberal que no es más que una política de pillaje, de saqueo. Se han quedado con los bienes de la nación, con los bienes del pueblo, se han hecho inmensamente ricos a costa del sufrimiento de la mayoría de los mexicanos. Cancelaron el futuro de la mayoría de los mexicanos y sobre todo cancelaron el futuro de los jóvenes, los dejaron sin oportunidad de trabajo, sin oportunidad de estudio y por eso esta crisis, esta decadencia. Lo peor de todo es que este grupo de quienes se sienten amos y señores de México no están dispuestos a modificar su proceder, no están dispuestos a aceptar ningún cambio. Quieren mantener el mismo régimen de opresión, de corrupción, de privilegios, aunque terminen de destruir al país y de desgraciarnos a todos. Por eso estamos absolutamente convencidos que solo el pueblo puede salvar al pueblo, que solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. ¿Qué nos inspira? ¿Qué buscamos? Una transformación en la vida pública del país, en todos los órdenes. Un cambio en lo económico, en lo político, en lo social y el fortalecimiento de valores, que es imprescindible. Queremos establecer en nuestro país una auténtica, una verdadera democracia, derrotar a la actual oligarquía de manera pacífica, sin violencia, para que así haya un gobierno del pueblo y para el pueblo, que distribuya las riquezas nacionales con justicia, que mejore las condiciones de vida, las condiciones de trabajo, que el presupuesto público sea realmente público y no un botín al servicio de unos cuantos. Queremos que de esta manera se recupere la felicidad del pueblo, que se serene la sociedad, que podamos enfrentar el flagelo de la violencia, la inseguridad, el miedo, todo esto que prevalece actualmente, con un principio, con un criterio. La paz, la tranquilidad son frutos de la justicia. Yo estoy optimista porque recorro el país, he visitado todos los municipios de México, conozco todo el territorio nacional y he recogido los sentimientos de la gente. Sé que muchos mexicanos están trabajando para sacar adelante al país. En estos momentos de decadencia, de crisis, hay quienes se deprimen, que caen en la desesperanza, que piensan que no se va a poder lograr un verdadero cambio, sacar adelante a México, pero al mismo tiempo hay quienes no han perdido la fe, que todos los días están informando, orientando, concientizando, organizando para lograr el renacimiento de México. ¿Qué estamos haciendo y en qué nos puedes ayudar? Nos estamos organizando. La palabra clave es organización. Ya contamos con comités municipales en todo el territorio nacional y estamos constituyendo comités en rancherías, en pueblos, en comunidades, en colonias, en barrios, en unidades habitacionales. En eso nos puedes ayudar. Si por alguna razón no puedes participar en un comité, nos puedes ayudar como protagonista del cambio verdadero. ¿Cuál es la tarea?
que cada protagonista convenza a 5 ciudadanos más, entre familiares, amigos, vecinos, compañeras y compañeros de trabajo. Si se trata de un jefe de familia, de una jefa de familia, que entre los miembros de la familia se convenza a 5 ciudadanos más. Te invito a participar en el movimiento Regeneración Nacional. Sus siglas son Morena. Que cada quien haga lo que le corresponde y vamos a salvar al país. Practiquemos el amor al prójimo. Ayudar a los demás es un deber, pero también es parte de la felicidad. México y su pueblo merecen un mejor destino. Yo vengo a ofrecer mi corazón, tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón, no será tan fácil, ya sé qué pasa, no será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma, una cuchillada de amor. El desafuero nos regresa a la época autoritaria, cuando desde Los Pinos se decidía quién podía o no ser el presidente de México, sin tomar en cuenta la voluntad popular. Quienes me difaman, calumnian y acusan son los que se creen amos y señores de México. Son los que ambicionan las privatizaciones del petróleo y de la industria eléctrica. Son ellos los que tienen mucho miedo a que el pueblo opte por un cambio verdadero. Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. ¡Viva la dignidad! ¡Viva México! Vamos a ganar el 12 de julio, pero lo más importante es que vamos a transformar a nuestro país. Me llena de orgullo que junto con muchos otros estemos impulsando esta transformación. No vamos a traicionar a nuestro pueblo. Vamos a sacar adelante a nuestro país. Y no solo es un asunto de sentimientos, que los tenemos, es también la convicción de que sí podemos sacar adelante al país, de que sí se puede sacar adelante a México y a su pueblo. Y eso es lo que vamos a demostrar. Nuestros adversarios se lanzaron con una campaña muy fuerte en medios de comunicación y creo que contaron con el apoyo de las televisoras. Pero esta semana Andrés Manuel López Obrador hizo promesas que no va a cumplir y que no va a poder cumplir y que si las llegara a cumplir generarían un grave problema en la economía. López Obrador es un peligro para México. Nuestro futuro tiene dos caras. Una, la del peligro. Es mentira que López Obrador creó 800,000 empleos en el Distrito Federal. El modelo económico de López Obrador es un fracaso en el Distrito Federal. López Obrador, un peligro para México. López Obrador miente otra vez. El despilfarro de López Obrador lo pagaríamos muy caro todos los mexicanos. López Obrador te quiere ver la cara. López Obrador le miente con descaro a México. López Obrador es el candidato de las mentiras. López Obrador miente otra vez. De nuevo López Obrador te miente y falsea los hechos. Si López Obrador gana, habrá devaluación y crisis. Vayamos preparándonos para la guerra asimétrica. ¡Socialismo o muerte! López Obrador, un peligro para México.
Son obligaciones de los partidos políticos nacionales abstenerse de cualquier expresión que implique diatriba, calumnia, infamia, injuria, difamación a otros partidos políticos y sus candidatos, particularmente durante las campañas electorales. El 2 de julio vamos a decidir entre dos proyectos. El que representa el candidato del PRD, que no solo es mal proyecto por sus resultados en el Distrito Federal. Miren, dejó al DF como la ciudad más endeudada, la más insegura del país, la entidad con mayor corrupción de todo México, con la tasa más alta de desempleo y con la tasa de crecimiento más baja del país. Con el candidato del PAN, con el candidato de la derecha. Ellos quieren seguir con el mismo modelo. Por ejemplo, habla de la deuda del Distrito Federal. Yo puedo demostrar, además, la Secretaría de Hacienda tiene los datos, que cuando yo fui jefe de gobierno fue cuando creció menos la deuda en la Ciudad de México en 30 años. Se está insistiendo mucho en la falsedad esta sobre la deuda. Mira aquí en el periódico de ayer, en varios periódicos, o sea, es 53% en Espinosa, 19%, te dije 20 hace un momento, y 3.3 en los 5 años de administración. Pero estos datos los tiene la Secretaría de Hacienda, o sea, los conocen bien. El gobierno de la ciudad no es el que decide qué deuda, en qué monto contrata para la Ciudad de México. ¿Quién lo decide? Lo decide el Congreso de la Unión. Diputados del Partido Acción Nacional que votaron a favor. Aquí se puede ver, el número 29 es Felipe Calderón Hinojosa, que votó a favor del presupuesto. Entonces alguien está mintiendo aquí. Que Felipe explique por qué votó a favor de la deuda y ahora dice que está en contra. Porque si haber votado lo que él votó es un peligro, el principal peligroso es Calderón. Pero si hablamos de deuda, lo que se dice deuda, pues fue el FOBAPROA que ellos aprobaron para rescatar a los de arriba, incluidos también panistas. Se convirtieron deudas privadas de unos cuantos en deuda pública, 120,000 millones de dólares. Primero voy a contestar este tema de una vez por todas. Miente usted, señor López Obrador, el FOBAPROA no fue un problema creado por el PAN, ni tampoco lo firmé ni lo aprobé. Todos en el fraude de la historia, el FOBAPROA. Primero, el PAN y el PRI lo aprobaron. Calderón era presidente del PAN y te aseguró. Hemos preparado una solución responsable e integral al problema de FOBAPROA. Resultado, 120,000 millones de dólares de deuda y los culpables quedaron impunes. Seguimos por este camino. Mañana México será mejor que ayer. Durante esta campaña electoral, Vicente Fox gastó en publicidad oficial alrededor de 160 millones de dólares, beneficiando a Felipe Calderón. La ley electoral mexicana prohíbe la intervención del presidente a favor de cualquiera de los candidatos. Pero esta percepción es muy importante para los mexicanos, que llegue un momento en que el presidente diga que gane quien quiera, yo no me meto. Así es, y él no se mete. Te doy mi palabra, a las personas que nos ven esta mañana. A quien quiera que esté en esta boleta electoral, habrá de ser derrotado por el candidato de Acción Nacional. Unos días antes de la elección, se reúne Fox con un grupo de empresarios que se llama Grupo México. En esos días tenía que publicar la encuesta El Universal. Y en la encuesta del Universal estaba yo 2 o 3 puntos arriba. Y Fox le habla al director de Universal, Francisco Ili Ortiz, para pedirle que truqueara la encuesta, que diera empate técnico. Él se resiste, no acepta, y le ofrece Fox un banco a cambio. O podrían algunos pensar de que Ili me mintió, que no es cierto. Pero, ¿qué pasó después? Antes de que Fox dejara el gobierno, como 8 días antes, entregó bancos. ¿A quiénes les dieron los bancos? Le dan banco, por ejemplo, al señor Coppel de Sinaloa, que se dedicó a hacer campaña en contra de mí. Y luego se van sumando los otros elementos también de la derecha hasta que se hace un muy compacto frente en donde ya todos están casi compitiendo a ver quién es el que toma la posición más seria
patriótica para deshacerse de ese peligro para México. We run the risk that the so-called caudillos of the 19th and early 20th century will reproduce with a vengeance in the early 21st century. Imaginen soportar a un porro loco, engreído, fatuo. Él se va a dedicar a espantar la inversión como la espanta Hugo Chávez en Venezuela o la espanta Evo Morales en Bolivia. Unos empresarios se entrevistaron con una persona de alta jerarquía que simpatiza con Andrés Manuel. Y este hombre les preguntó que si ellos verdaderamente creían en todas estas fábulas del populismo, de que es Hugo Chávez y que es Evo Morales y que va a ser Fidel Castro y que se comen niños crudos en la mañana y todo eso, ¿sí? Y los empresarios se franquearon y dijeron, no, nosotros no creemos en eso, nosotros damos dinero para que eso se difunda. Y se quedó asombrado. Bueno, entonces, ¿cuál es el conflicto con Andrés Manuel? Mire, nosotros tenemos tratos especiales que nos han permitido diferir el pago del impuesto sobre la renta durante décadas. Sabemos que si llega Andrés Manuel vamos a tener que empezar a pagar el impuesto sobre la renta. Es decir, hay empresarios que no entienden que ya es hora de salir del país. Es derecho exclusivo de los partidos políticos contratar tiempo en radio y televisión para difundir mensajes orientados a la obtención del voto durante las campañas electorales. Fue extraordinario porque a pesar de todo el bombardeo, la gente fue a votar. Yo siempre ponía el énfasis en la promoción del voto. No pensé en reforzar la defensa del voto. Ese fue mi error. Yo lo que pensaba era cómo seguimos difundiendo nuestro programa y alentamos para que la gente salga a votar. Elba Ester Gordillo, líder del sindicato de maestros, opera el día de las elecciones favoreciendo al candidato del PAN, Felipe Calderón, a través de una serie de llamadas telefónicas a diferentes gobernadores priistas. Ya me cayó el PRI, ¿eh? Muy bien. Entonces, hay que saber cómo actuar. Vale más que ustedes se adelante para vender lo que tengan. Creo que lo interesante es hablar con Felipe y vendérselo. Esa llamada no es para que el gobernador le diga a los simpatizantes del PRI que voten por Calderón, porque ya faltan 2 o 3 horas para que se cierren las casillas. El propósito es, véndenle favores, aplícate en el fraude electoral. El fraude electoral es, ya viene el cierre de las casillas, ¿sí? Ordena de que se incline la balanza a favor de Calderón, ayuda a la falsificación de las actas, ayuda a falsificar los resultados. Ese es el mensaje. Al día siguiente de esa llamada, ya en la mañana, el día 3, hay otra llamada del secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno de Fox, Cerizola, con el gobernador de Tamaulipas, para agradecerle por lo que había hecho. Y le dice, oye, te sobregiraste. Es decir, hizo el fraude en demasía. Eugenio, secretario, buenas tardes, ¿cómo estás, Pedro? Pues muy agradecido, creo que te sobregiraste. No, hombre. No, te agradezco mucho que me hayas hablado, pero cuenta con nosotros en ese sentido. Somos varios colegas que estamos en ese tenor, ¿no? Y de hecho, había un genio por ahí. Igualmente, Pedro, gracias, gusto verte. Su señora no puede votar porque no la encuentran en la lista. No la encuentran en la lista. La mandaron aquí frente al Palacio de Gobierno y la mayor parte de esta gente está reclamando sobre esta situación, que tienen su credencial de elector
pero no pueden votar porque no las encuentran en la lista. ¿Y ella ya había votado antes? Y votó hace 3 años, ahí sí pudo votar. Déjame recuperar este video que presentamos el día de ayer, que nos fue hecho... Días antes de la elección, la periodista Carmen Aristegui da a conocer una página de internet que contiene el banco de datos del padrón electoral. Ingresando una clave, se accede a la página del candidato del PAN, Felipe Calderón. Al buscar nombres y apellidos, encontramos que todos estábamos ahí. Todos de los que buscamos ahí, pues estábamos en este listado de nombres que tiene disponible el Partido Acción Nacional. Y viene también si es panista, si es priista, si es indeciso, si es perredista. Si la empresa Hildebrando, del cuñado de Felipe Calderón, tuvo verdaderamente una colección de datos informativos de los mexicanos, tuvo la posibilidad de ubicar selectivamente esos nombres en cada sección electoral y quitarlos de ese padrón para que no pudieran votar. ¿Para qué televisan? Es un fraude. Yo estoy registrado y no aparezco en el padrón. Nos cuesta más de 500,000 millones de pesos el aparato el teatro, la farsa esta. Nos van a imponer al señor Calderón porque ya lo habían programado desde antes. Pero ese no va a ser. El señor presidente le importa madre su pueblo. Es un ladrón junto con su esposa Marta. Que me vea bien, que me fiche porque es un ladrón. En el PRE están dando, esta es una foto de una casilla de Gustavo Madero, que es la 1614 básica, y trae 68 para Andrés Manuel, son 168. A ver, dame ese dato en la casilla, porque esta es una chingadera de la que estábamos previendo y Hildebrando, de que por cada tantos votos te restaban. A ver. Is it true that Mr. Calderon's brother-in-law has a company, Hildebrando, which was involved in writing the software for the vote count? It is true that Hildebrando was contracted by IFE as part of the process several years back, yes. Thank you very, very much for your time. I appreciate it. Thank you. Hope you can send it. ¿Qué tan clara puede ser la presencia de un cuñado de uno de los candidatos a la presidencia de la República justamente en la base de datos, no? Bueno. Todo el mundo estaba sorprendido porque López Obrador estaba arriba y Calderón abajo, ¿no? Aunque parecía que algo no cuadraba, cuando empezamos a ver en el 80% aproximadamente las casillas que se habían computado, que López Obrador empezaba a caer de manera prácticamente simétrica a lo que empezaba a subir Calderón. Hemos encontrado cómo se tuvo un comportamiento atípico en donde lo que ganaba Felipe lo perdía Andrés Manuel. Una gráfica espejo que llamamos. La votación de ambos es independiente. Un voto por el PRD es independiente del voto por el PAN, pero acá la correlación de estos votos es del 99.98%. Eso no puede ser. Terminamos la calificación de la elección presidencial, dimos nuestros resultados y nos dimos cuenta que en la casilla especial no hacía bien la suma. Y no supimos qué hacer. Tenía 2 votos de más. Encontramos que en nuestro distrito había más de una casilla donde había sumas raras. Porque simplemente lo que pasó es que el sistema organizó las cosas de tal manera que nosotros hacíamos la talacha y él hacía las sumas. Y resulta que no hacía las sumas, que hacía lo que él quería. Si verdaderamente hubiéramos querido poner de cabeza al país con millones de gentes que estaban seguros del fraude, simplemente con bloquear las carreteras principales y los aeropuertos hubiéramos provocado una crisis mayúscula. Y no estaba convencido de que esto hubiese hecho cambiar las cosas. O sea, tenían ya una decisión tomada. Se desestima la pretensión de la coalición actora consistente en la realización de nuevo escrutinio y cómputo en la totalidad de las casillas instaladas para la elección presidencial. Pese a que se encuentran irregularidades en el 60% de las casillas, el 5 de agosto, el Tribunal Federal Electoral decide no realizar el conteo total de los votos y abrir solo el 9% de las casillas. No hace falta hablar mucho, solo notificarle a los integrantes del tribunal de manera respetuosa que no aceptamos el recuento parcial.
No queremos un diezmo democrático. Queremos democracia al 100% en nuestro país. Ahí está su democracia, ahí está su democracia. Nosotros los jodidos no tenemos nada que perder. La gente estaba dispuesta a cualquier cosa, es más, me lo decían. Vamos a actuar con más energía, y otros que me decían, vamos a hacer lo que usted diga. Pero lo que usted diga era lo que sea, lo que usted ordene. Por esos días del plantón, tuve en mis manos una encuesta de Mitofsky. Se preguntaba que si veían bien que yo convocara a la rebelión armada. Y el 13% de la gente decía que sí. Estoy hablando de una encuesta nacional. Sí, te estoy hablando de 10 millones de... ¿Qué es esta organización? Para defender al pueblo, para defender el patrimonio nacional y también para llevar a cabo los cambios que necesita el país. En asambleas informativas, de manera conjunta, en todas las plazas públicas de los municipios de México, hemos examinado los sentimientos del pueblo y hemos decidido no claudicar, no rendirnos, sino seguir adelante y no permitir que se apague la llama de la esperanza. Estamos creando la Red Nacional de Representantes del Gobierno Legítimo y la base de la organización ciudadana para transformar al país. Sí hay de otra, sí tenemos un proyecto alternativo. Por eso les convoco a que desde ahora iniciemos una campaña nacional de información, pueblo por pueblo, colonia por colonia, barrio por barrio, casa por casa, y que al mismo tiempo empecemos a organizar círculos de reflexión y análisis y a recoger propuestas de acciones para la resistencia civil pacífica que impidan cualquier reforma o cualquier maniobra que signifique la entrega del petróleo a extranjeros. Amigas y amigos, defendamos el petróleo y la Constitución. Apoyemos el plan de resistencia civil pacífica que se ha dado a conocer y que se ha aprobado para actuar de inmediato. Por eso desde ahora hagamos asambleas públicas, informemos a la gente y formemos las brigadas para la defensa del petróleo. Nosotros queremos la paz y por eso vamos a defender el petróleo. Seamos las mujeres de México, las que encabecemos las acciones de resistencia popular por la defensa del petróleo. Lo que vamos a hacer pacíficamente es noble, responsable y eficaz. La primera medida la tomaron los senadores al ocupar la tribuna de ese recinto legislativo. Hicieron lo propio los diputados del Frente Amplio Progresista. Todo esto fue acompañado por la acción extraordinaria, generosa, ejemplar de las mujeres brigadistas. Amigas y amigos, no podemos eludir nuestra responsabilidad. A nosotros nos toca en estos momentos asiagos seguir actuando en defensa de la economía popular,
del petróleo y de la soberanía nacional. México, nación de cultura. México, sociedad de conocimiento. México, como lo fue Grecia, patrimonio cultural de la humanidad. Fascinante y conmovedora ha sido nuestra resistencia. En los años que vienen, la cultura podría salvarnos al convertirse en el objetivo de todas las clases sociales. Una cultura que hiciera renacer la confianza en nosotros mismos. La filosofía náhuatl nos dijo que éramos los cimientos del cielo y los antiguos mexicanos nos llamaron el pueblo del sol. Bajo ese sol y ese cielo se levanta nuestra esperanza. Morena. Morena, Morena, Morena. Raza de bronce de piel morena, pueblo de México en general. Vamos unidos a la faena por la regeneración total. Para lograrlo se necesita no más tu credencial de elector. Piensa en la patria, recapacita y cuida tu voto libertador. Que la derecha ya no descuadre el resultado de la elección. Para que no nos vengan con fraude, solo hace falta organización. Morena, el movimiento del pueblo unido para cambiar. Morena, la vida pública lograremos regenerar. El pueblo puede salvar al pueblo, tengamos fe. Morena, te invito a ser un protagonista, tu comité. ¿Qué? Comité. Morena, Movimiento Regeneración Nacional, pacífico hasta el final. Morena hija, morena hermana, morena madre de la nación. Protege la lucha mexicana, cuida las urnas en la elección. Organicémonos desde ahorita por la liberación nacional. En 2012 se necesita ganar la lucha electoral. Que la derecha ya no descuadre el resultado de la elección. Para que no nos vengan con fraude, solo hace falta organización. Morena, el movimiento del pueblo unido para cambiar. Morena, la vida pública lograremos regenerar. Morena, el pueblo puede salvar al pueblo, ya lo verás. Morena, te invito a ser un protagonista del cambio en paz. Si este pueblo se organiza, no nos gana Televisa. Morena, todo el mundo con la izquierda para arriba. Morena hija, morena hermana, morena madre de la nación. Protege la lucha mexicana, cuida las urnas en la elección. Organicémonos desde ahorita por la liberación nacional. En 2012 se necesita ganar la lucha electoral. Que la derecha ya no descuadre el resultado de la elección. Para que no nos vengan con fraude, solo hace falta organización. Morena, el movimiento del pueblo unido para cambiar. Morena, la vida pública lograremos regenerar. Morena, el pueblo puede salvar al pueblo, tengamos fe. Morena, te invito a ser un protagonista, tu comité. La organización es la mejor manera de ganar en 2012 democracia verdadera. Porque poco le importamos a la minoría rapaz. Defendamos nuestro voto bien luchones pero en paz. Un gobierno del pueblo y para el pueblo en el país. Un gobierno que al fin haga al pueblo feliz. Solo apúntate a Morena, rescatemos la nación. Yo te invito al movimiento de la regeneración. Que la derecha ya no descuadre el resultado de la elección. Para que no nos vengan con fraude, solo hace falta organización. Morena, el movimiento del pueblo unido para cambiar. Morena, la vida pública lograremos regenerar.
hacer mención especial al hecho de que el IFE me ha solicitado información sobre mis ingresos, el pago de impuestos, utilidades, cuentas bancarias en México y en el extranjero y otros activos circulantes. Aunque todo ello pone de manifiesto que se trata de una actitud majadera y amenazante, intimidatoria, puntualmente respondo: percibo un sueldo mensual de 50,000 pesos de la Asociación Civil Honestidad Valiente. Tengo una cuenta de cheques en el banco HSBC, cuyo número es 0004021293378, con un saldo a la fecha de 9,034 pesos con 39 centavos. Cabe señalar que desde hace 2 años, con 8 meses, esta cuenta no ha tenido movimiento alguno, como se demuestra en el documento que anexo. No tengo tarjeta de crédito, mucho menos cuentas en el extranjero. Presento mi cédula de identificación fiscal. He pagado mis impuestos en tiempo y forma. Entrego a ustedes la constancia correspondiente. En cuanto a bienes inmuebles, poseo solamente una casa situada en Palenque, Chiapas, donde vivían mis padres y que me fue heredada. Considero necesario agregar que, a diferencia de quienes realmente están promoviendo esta acusación en mi contra, no tengo riquezas materiales. Lucho por mis ideales y principios, no por la ambición al dinero, ni al poder por el poder. Siempre he pensado que el poder solo tiene virtud cuando se pone al servicio de los demás. Y también siempre he pensado que el peor de todos los ladrones es el político corrupto, lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. En razón de lo anterior, exijo a ustedes, en el marco de esta indagatoria, se solicite a Carlos Salinas de Gortari, a Elbaester Gordillo, a Enrique Peña Nieto, a Vicente Fox Quesada, a Felipe Calderón Hinojosa y a Mario Fabio Beltrones, que aporten la misma información de sus bienes y patrimonios que me ha requerido el IFE y que hoy estoy entregando. Si ustedes no consideran procedente esta petición, presentaré próximamente una queja ante este instituto para que aporten la información sobre el origen de sus cuantiosas riquezas los integrantes de la mafia del poder de México. Lo anterior con el propósito de que la ciudadanía tenga todos los elementos sobre quienes actuamos en la vida pública del país,
debe hacerse cada vez más pública la vida pública. Considero que esto sí ayudaría realmente a enfrentar la corrupción política, que es la causa principal de la desigualdad social y económica, y lo que más ha dañado a México. Para cualquier aclaración, expreso a ustedes que estoy dispuesto a comparecer las veces que sea necesario. Nosotros sabemos cómo sacar a México de la decadencia. Va a depender de ti. Tenemos proyecto. 1. Rescatemos al Estado. El Estado está convertido en un comité al servicio de unos cuantos. En sentido estricto, hablando con la verdad, en México no hay democracia, porque la democracia es el gobierno del pueblo y para el pueblo. Lo que hay es una oligarquía, que significa el gobierno al servicio de unos pocos. Si hacemos valer la Constitución, sobre todo el artículo 27, vamos a poder rescatar bienes de la nación y del pueblo que se han entregado de manera ilegal a particulares, a nacionales y extranjeros. De Salinas a Fox entregaron 25 millones de hectáreas del territorio nacional a empresas mineras, sobre todo extranjeras, para la explotación del oro, de la plata, del cobre. Es decir, entregaron el 12% del territorio nacional. México tiene 200 millones de hectáreas. Lo que concesionaron pues es del tamaño del estado de Chihuahua, que es el estado con más territorio en nuestro país, tiene 25 millones de hectáreas. Se llevan todas estas riquezas, no dejan beneficios, contaminan, pagan salarios de hambre. ¿Sabes cuánto pagan de impuestos las empresas mineras extranjeras? 5 pesos por hectárea al año. Por eso necesitamos rescatar los bienes de la nación, los bienes que son del pueblo, que esas riquezas se distribuyan con justicia, que no se queden, como ha venido sucediendo, en unas cuantas manos. 2, democratizar los medios de comunicación. El 75% de los mexicanos se va formando una opinión sobre la realidad nacional a través de lo que se les dice en la televisión. Y resulta que la televisión está concentrada en unas cuantas manos, en unas cuantas personas. Televisa está en manos de Roberto Hernández, de Balleres, Claudio X González, del Consejo Coordinador Empresarial, el que participó en la guerra sucia en contra de nosotros en el 2006. Germán Larrea, el de la Minera México. Es presidente del Consejo de Administración de Televisa Pedro Aspe, secretario de Hacienda de Salinas, además de Azcárraga. Son los dueños de Televisa. En fin, los que tienen más poder económico son los dueños de la televisora más influyente en este país. Ellos son los que realmente mandan en el país. ¿Cómo se apoya esta oligarquía para hacer sus fechorías, para cometer todas estas atrocidades que han llevado a la destrucción a nuestro país, que llevan al empobrecimiento del pueblo? Pues se apoyan porque tienen el control de los medios de comunicación. No dominan con el ejército. La oligarquía no necesita usar la fuerza bruta. Tienen el control de los medios de comunicación, tripulan la mente, tripulan el pensamiento de millones de mexicanos. Por eso hace falta que haya competencia, democratizar los medios de comunicación para que se escuchen todas las voces y de esta manera pues se tenga un mejor criterio. Hay muchas cosas que los ciudadanos no saben. Por ejemplo, han echado a andar toda una guerra sucia desde hace bastante tiempo, desde el desafuero en contra de nosotros para desprestigiarnos. Están empeñados en destruirnos políticamente, al mismo tiempo que ahora ya están proyectando a Peña Nieto, que va a ser el candidato de Televisa a la presidencia de la República. Ya la oligarquía tiene candidato, Salinas de Gortari es el jefe de campaña de Peña Nieto y Televisa la encargada de la propaganda, al mismo tiempo que a nosotros nos están haciendo a un lado y además nos atacan un día sí y el otro también. 3, crear una nueva economía. Ya está más que demostrado que la actual política económica no funciona. La han venido imponiendo desde hace 27 años. Claro, funciona para los potentados, funciona para la oligarquía. A ellos les ha ido muy bien, por eso no quieren que haya un cambio en materia de política económica, porque aunque le vaya mal al pueblo, aunque le vaya mal al país, a ellos siempre les va bien. Pero
para la mayoría de los mexicanos la política económica ha sido realmente un desastre. No ha habido crecimiento en la economía, no se han generado empleos. México se convirtió en el país del mundo que más mano de obra exporta al extranjero. La gente por necesidad tiene que abandonar el país porque aquí no hay oportunidades de trabajo. ¿A qué no sabes que el año pasado, de los 152 países del mundo, México ocupó el lugar 143 en crecimiento económico? Es decir, estuvimos entre las 9 peores economías del mundo. El año pasado también México fue el país de América con menos crecimiento económico y aunque parezca increíble, estuvimos abajo de Haití en cuanto a crecimiento económico. Y aún así no quieren cambiar la política económica. ¿Qué proponemos? Impulsar actividades productivas, crear empleos, rescatar al campo del abandono, apoyar a los productores, ejidatarios, pequeños propietarios, lograr la autosuficiencia alimentaria, también desarrollar todo el sector energético. Es un absurdo que estemos vendiendo petróleo crudo en el extranjero y estemos comprando gasolinas o otros derivados. Es como si vendiéramos naranja y compráramos jugo de naranja. Tenemos que producir aquí las gasolinas, hacer las refinerías que hacen falta, fortalecer la industria petroquímica, todo esto para generar empleos en el país. No olvidemos, si hay producción hay empleo, hay bienestar, hay mercado, hay circulante, somos un país fuerte, soberano. 4. Combatir las prácticas monopólicas, que se cumpla lo que establece la Constitución en su artículo 28, que no haya monopolios que abusen y que den precios exagerados, que afecten a los consumidores, como sucede en el país. Hay un grupo de monopolios vinculados al poder que tienen protección y que abusan de los consumidores. Nosotros los mexicanos tenemos que pagar porque existen estos monopolios, porque no hay competencia, más por los bienes y servicios que consumimos. Pagamos 3 veces más por el cemento que lo que pagan los estadounidenses. Los mexicanos pagamos también mucho más por el teléfono, por la luz, por tarjetas de crédito, por créditos hipotecarios, por el servicio de internet, y todo porque existen los monopolios. Y hacemos la comparación con Estados Unidos, cuando allá el salario mínimo es 10 veces superior al salario mínimo en nuestro país. No es justo que estemos pagando precios exagerados por la existencia de estos monopolios. 5. Abolir los privilegios fiscales. Es una gran injusticia el que los de mero arriba no paguen impuestos o cuando los pagan se les devuelve. Ya quedó demostrado, hasta el mismo Calderón lo tuvo que reconocer, que en el 2008, por ejemplo, 400 grandes empresas, las 400 más grandes corporaciones del país, empresariales y financieras, obtuvieron ingresos por 5 billones de pesos. Estamos hablando de la mitad del Producto Interno Bruto, de la mitad de la riqueza que se generó en ese año en el país. Esto también demuestra cómo se concentra el ingreso, cómo se concentra la riqueza en unas cuantas manos, en unas cuantas corporaciones en nuestro país. ¿Cuánto pagaron de impuestos? El 1.7% de sus ingresos. Cuando un trabajador asalariado, un profesionista, un pequeño, mediano empresario, pequeño, mediano comerciante, paga hasta el 30% de impuestos sobre la renta. Que se termine con la llamada consolidación fiscal, con el hecho de que las operaciones millonarias en la Bolsa de Valores, pues no pagan impuestos. Entonces, que se terminen con todos estos privilegios fiscales, que se cumpla lo que establece la Constitución, que los impuestos se cobren de manera progresiva, que pague más el que tiene más. Eso es justicia fiscal. 6. Austeridad republicana. Le cuesta mucho al pueblo mantener al gobierno. Es un gobierno mantenido y bueno para nada. No puede haber un gobierno rico con pueblo pobre. Es mucho el dinero del presupuesto que se destina a pagar sueldos elevadísimos a los altos funcionarios públicos. Y no solo sueldos, tienen atención médica privada, cajas de ahorro, muchas prestaciones. Cuesta 1.500 millones de pesos mantener toda la flotilla de aviones y de helicópteros de los altos funcionarios públicos. No puede ser que haya sueldos de 600,000 pesos mensuales. Es un insulto. Hay que hacer un ajuste. Estamos proponiendo un plan de austeridad republicana para ahorrar 200,000
millones de pesos en el presupuesto y destinar estos fondos al desarrollo económico y a garantizar el bienestar de la gente. Juárez decía que los funcionarios tenían que aprender a vivir en la justa medianía. 7. Fortalecer el sector energético. Todavía es tiempo de convertir al sector energético en palanca del desarrollo nacional, utilizar bien el petróleo, utilizar bien la industria eléctrica, todo lo que tiene que ver con el gas, que es tan importante. En el caso del petróleo, pues hay que explotarlo de manera racional. Como se han dedicado nada más a extraer petróleo para vender petróleo crudo al extranjero, ahora tenemos ya una crisis por falta de producción de petróleo. En el 2004, durante el gobierno de Fox, se alcanzó una producción petrolera de 3.400.000 barriles diarios. El año pasado ya la producción fue de 2.600.000 barriles. Es decir, en muy poco tiempo, estamos hablando de 4 o 5 años, se cayó la producción en 800.000 barriles diarios. Si sigue esta tendencia, en 3 o 4 años más vamos a estar produciendo 2 millones de barriles diarios. Y esto es muy grave, porque entonces ya no vamos a tener excedentes. Eso es lo que necesitamos para nuestro consumo interno. Pero, por si fuese poco, vamos a tener que seguir vendiendo petróleo crudo, porque no tenemos refinerías en el país. Vamos a tener que seguir comprando la gasolina en el extranjero. Por eso es urgente destinar recursos a la exploración. Y no hace falta ir a las aguas profundas. En aguas someras, en los litorales de Veracruz, de Tabasco, de Campeche, hay petróleo suficiente, pero hay que invertir en exploración. Hace falta también ya decidirse a construir en serio las 3 o 4 refinerías que hacen falta para dejar de comprar la gasolina en el extranjero. Por nuestro movimiento se vio obligado el gobierno usurpador a decir que iban a construir una refinería. Ojalá y me equivoque, pero va a terminar el sexenio y no van a pegar un ladrillo. Son muy ineficientes, además no les importa el desarrollo de nuestro país. A ellos lo que les interesa son los negocios. En Pemex hay una gran corrupción y todo eso se tiene que terminar. Lo mismo en el caso de la industria eléctrica. Hay que revisar todos esos contratos que han entregado a empresas extranjeras para instalar plantas de generación de energía eléctrica en nuestro país. Estamos pagando la luz a precios muy elevados porque la Comisión Federal de Electricidad está comprando toda la energía eléctrica a empresas extranjeras. El 40% de la luz que consumimos ya se está comprando a empresas extranjeras. 8. Alcanzar la soberanía alimentaria. Tenemos que producir los alimentos que consumimos, dejar de comprar maíz, frijol, arroz, leche, carne de cerdo, carne de res, desechos de pollo en el extranjero. Es un absurdo que se haya abandonado el campo y que no estemos produciendo lo que consumimos. El año pasado, a pesar de la recesión económica, se tuvieron que destinar 16.000 millones de dólares para comprar alimentos en el extranjero, cuando podríamos estarlos produciendo en nuestro país, además generando empleos, evitando de que la gente tenga que irse a buscar trabajo a Estados Unidos. Se está despoblando el campo. También tenemos que apoyar la producción de autoconsumo. Millones de campesinos pobres, indígenas, viven de lo que producen, de la economía de autoconsumo. Hay que apoyarlos, ayudarlos a que sigan produciendo maíz, sobre todo, que es la base de la alimentación, y no al maíz transgénico. 9. Establecer el estado de bienestar, que se garantice la seguridad, el bienestar del mexicano, desde que nace hasta que muere, desde la cuna hasta la tumba. Ese es un ideal, se puede lograr. Hay que empezar por garantizar el derecho de los adultos mayores a una pensión justa. El estado de bienestar en Europa, por ejemplo, significa que a partir de los 65 años ya reciben en algunos países hasta 30,000 pesos mensuales de pensión. Eso es estado de bienestar. Nosotros tenemos que garantizar eso. Tiene que haber pensión universal para todos los adultos mayores. Tiene que haber becas de apoyo a todas las personas con discapacidad. Tiene que garantizarse la atención médica y los medicamentos gratuitos. Hacer valer lo que establece la Constitución, el derecho del pueblo a la salud. Y desde luego tiene que garantizarse el derecho
a la educación, que no se queden los jóvenes sin la posibilidad de estudiar, que no importe la condición económica, social de los padres, para que los jóvenes puedan tener acceso a la educación. No lo que ha venido sucediendo, que cada año rechazan a 300,000 jóvenes con el pretexto de que no pasan el examen de admisión en las universidades públicas, cuando la verdad es que no hay presupuesto, no hay espacio y por eso los están excluyendo. ¿Qué planteamos nosotros? Que todos los jóvenes tengan posibilidad de estudiar, 100% de inscripción en las escuelas públicas. Es mejor tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle. Ahora todo el mundo se rasga las vestiduras por esta situación de inseguridad y de violencia que desgraciadamente se está padeciendo, pero hay que entender por qué llegamos a estos extremos. En 27, 28 años no ha habido crecimiento económico, no hay empleo, sobre todo se les cerró las puertas a los jóvenes que no tienen posibilidad ni de trabajo ni de estudio. Está demostrado que no basta para enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia el usar al ejército, la mano dura, penas más severas. Hay que entender que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. 10. Promover una nueva corriente de pensamiento, en donde lo más importante sean los valores. Esta crisis que estamos padeciendo, esta decadencia, no es nada más económica, política, social, es también de pérdida de valores. Por eso hay que impulsar un nuevo estilo de vida, en donde la mujer, el hombre, valgan por su trabajo, por su generosidad, valgan por sus acciones solidarias, fraternas, no como lo que sucede actualmente, que solo vale el que tiene y el dinero siempre se impone, siempre aplasta, siempre domina a la dignidad, a los principios. Afortunadamente, en el México profundo, en nuestro pueblo, hay muchos valores que hay que exaltar, hay que recoger todos esos valores, toda esa reserva de valores que hay en nuestro pueblo para regenerar la vida pública en nuestro país. Abajo no hay odio, abajo no hay codicia. Eso tiene que ver más con lo que han venido induciendo últimamente. Y tenemos que recordar que la felicidad no es solo acumular riquezas, no solo es acumular bienes materiales. La felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestras conciencias y sobre todo estar bien con el prójimo. A pesar de la tragedia nacional, no nos desanimemos. Si hay salidas, no caigamos en la desesperanza. Sí podemos sacar adelante a nuestro país, sí podemos sacar adelante a nuestro pueblo. Tenemos proyecto para sacar adelante a México. Depende de ti. Y recuerda, solo el pueblo puede salvar al pueblo. También visité Washington. Estuvimos en el centro Wilson, que pertenece al Congreso de Estados Unidos. Hablamos de nuestra propuesta para rescatar al país y para proteger a los migrantes, a los que por necesidad se han tenido que ir a buscar la vida a Estados Unidos. Nos fue muy bien. Tampoco se detendrá el flujo migratorio construyendo muros, haciendo razias, deportaciones o militarizando la frontera. Los mexicanos que vienen a buscarse la vida a los Estados Unidos lo hacen por necesidad, no por gusto. Lo arriesgan todo para tener un trabajo y mitigar su hambre y su pobreza. Aquí abro un paréntesis y hago un atento llamado al presidente Obama para que cumpla su compromiso de campaña de regularizar la situación migratoria de los mexicanos que trabajan honradamente en Estados Unidos. Entiendo que está de por medio la cuestión electoral y que hay en este país una oposición conservadora que se niega a reconocer los derechos de los migrantes y que incluso han optado por la persecución y el racismo, pero en todo momento debe actuarse pensando que por encima de las fronteras están los derechos universales del hombre, el derecho a la libertad de la palabra, el derecho a la libertad de cultos, el derecho a vivir libres de miseria y el derecho a vivir libres de temor, proclamados precisamente por ese presidente gigantesco
precursor de la política de la buena vecindad, Franklin Delano Roosevelt, uno de los mejores estadistas que ha tenido Estados Unidos. Compañeros diputados, compañeras diputadas, el tema más importante que esta soberanía tiene es la aprobación del presupuesto. El acuerdo que se nos está presentando plantea que cada fracción parlamentaria fije su posición y sabemos que todas las fracciones parlamentarias traen posiciones diferenciadas, en el mejor de los casos, lo digo de manera diplomática, con matices respecto al tema del presupuesto. Cierto que ha habido muchas horas de trabajo, cierto también que pareciera que ya está resuelto el problema fundamental. Yo les adelantaría, por ejemplo, hay un capítulo de austeridad y Calderón se sube 20% el salario y todos los secretarios del gobierno usurpador se incrementan el salario, seguro de vida, seguro por riesgo, seguro médico privado y así una serie de canonjías, de privilegios que tiene. ¿Y por qué no el presupuesto tiene el acento en educación, en salud, en empleo, en vivienda, en mejores condiciones de vida para la gente? Estos magazos, que son los coordinadores de las fracciones, se han llevado el presupuesto y se lo han llevado para 30 familias que son las que se creen las dueñas de este país y a las que sirve esta Cámara de Diputados, 30 familias, porque aquí el pueblo de México no tiene quien le cabildee, porque aquí los 7,5 millones de estudiantes no tienen quien pida por su universidad, el 40% de los jóvenes que no tienen preparatoria no son considerados, los que necesitan salud día con día y que no tienen ni para los medicamentos, aunque digan que les dan vales, que están muriendo la mayoría por enfermedades de pobreza, no tienen quien defienda aquí sus intereses, apenas un puñado de diputados y diputadas del movimiento somos los que estamos alzando la voz en defensa de la gente y lo seguiremos haciendo contra el cinismo, contra la renuncia de esta soberanía a discutir con seriedad el tema más importante de llevar mejores condiciones de vida para la gente a través del presupuesto. Que debería darles vergüenza haber votado más impuestos para la gente. Viven del pueblo y traicionan al pueblo. No tienen cara con qué salir a la calle. Le dijeron a sus electores que iban a votar nuevos impuestos. Le dijeron a sus electores que iban a darles una puñalada. Les dijeron a sus electores que iban a votar por todo lo que votaron la madrugada de ayer. No, no lo hicieron. Porque si lo hubieran hecho, no hubieran sido electos ninguno de ustedes. Cuando quieran, compañeros diputados, porque yo les haría lo mismo después de que votaron los impuestos contrarios a la población en un acto criminal, irresponsable, cuando hay 60 millones de pobres, 40 millones en la extrema pobreza que literalmente se mueren de hambre. Eso es lo que ustedes deberían pensar. ¿Qué estaban cavilando? ¿A qué intereses? Que quitemos todos los privilegios, que paguen los 10 empresarios que no pagan, FEMSA de Coca-Cola, Cemex de Cementos, Maseca, lo que aprobaste de los impuestos diferidos de Televisa, que eso no se dé, que no haya privilegios, que renuncies a tu seguro privado, que renuncies a tu seguro, que renuncies a tu sobresueldo, que no seas de doble moral, que no seas hipócrita. A eso es a lo que proponemos, que haya austeridad republicana. Eso es lo que estamos planteando, que paguen los que no pagan y que acaben los privilegios. Eso es lo que queremos, y no que jueguen con la demagogia de que deben pagar más impuestos los que siempre pagan. No que jueguen con la demagogia de tomar con el ejército una empresa pública para rematarla, para dar los 1,100 kilómetros de fibra óptica. No, yo renuncié a la mitad de mi ingreso, señor diputado, se lo informo. Así es que aguanten los argumentos. ¿Por qué necesitan gritar y por qué no suben a la tribuna a responderme? Y ustedes ni siquiera saben asumir su decisión y le echan la culpa al PRI de que los obligó a votar los impuestos. No tienen vergüenza, no tienen cara con qué asumir su responsabilidad. Ay, es que el PRI me obligó, ay, es que no podía, ay, es que el de Calderón era mejor. Claro, el de Calderón iba a empobrecer más al país, el de Calderón era contrario a los intereses nacionales, el de Calderón era una canallada mayor todavía. Muchas gracias, compañeros y compañeras diputadas. El año 64, válgame Dios, está
furor. En medio de los desastres de la nación, Maximiliano con todos sus traidores se creían invencibles los invasores. El presidente Juárez y sus patriotas no se desanimaban con las derrotas. Se vino el invasor por toda la nación, ay, destruyendo nuestros hogares sin tener compasión. El año 94 así pasó. Estábamos en la lucha de sucesión. La danza de las monedas hacía furor. A los dioses de la guerra y la corrupción, si a tu frontera llega una paloma, cuida que no se abuitre lo que se asoma. Cuánta falta nos hace Benito Juárez para desplumar aves neoliberales. No te quiebres, país, aquí está mi canción, que un águila y una serpiente defienden la nación.